Damas y caballeros, damos inicio a nuestro ciclo de conferencias. El primer tema, cómo fortalecer los sistemas de salud en un contexto de sostenibilidad fiscal. Nos acompaña Camila Bammaye, ella es analista política principal de la División de Gestión Pública y Presupuestos de la OCDE. Fuerte el aplauso para ella. Buenos días a todos, muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí hoy, para festejar este 50 cumpleaños aniversario de el ASIP y también nuestra primera reunión conjunta que hicimos entre la OCDE y la ASIP y que fue ayer sobre el tema de el gasto público en salud en los países de América Latina y de la OCDE. Quisiera agradecer a las autoridades de Panamá, a las autoridades de la ASIP y a todos ustedes por estar aquí hoy. Y lo que vamos a hacer ahora es mirar un poco más, entrar ya desde el principio sobre uno de los temas esenciales en los presupuestos públicos y en el gasto público en nuestros países, que es el tema del área de salud. Y lo que voy a hacer es tratar de convencerlos, aunque sea que ya van a estar convencidos, de que los presupuestos públicos tienen un rol muy importante y los directores de presupuesto aquí tenemos un rol muy importante para fortalecer el gasto en salud, para ampliar la cobertura de salud, para mejorar la calidad y en esto el presupuesto público es un instrumento esencial para lograr estos objetivos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y asegurar al mismo tiempo también la sostenibilidad fiscal de nuestros sistemas. Mi presentación se va a dividir en tres partes. En una primera parte voy a hacer una pequeña introducción porque por ahí no todos están familiarizados con el gasto en salud en particular, entonces vamos a mirar cuál es el peso relativo del gasto en salud en el sector público y también comparando América Latina y la OCDE. El segundo punto va a ser presentarles un instrumento que hemos desarrollado en la OCDE, que son estas buenas prácticas presupuestales específicamente desarrolladas para el sector salud. Y finalmente les voy a dar un pequeño resumen de la reunión que tuvimos ayer, que tuvo lugar entre los directores de presupuesto y los ministerios de salud, las personas en los ministerios de salud que están a cargo del presupuesto de salud. Entonces, primer parte, el contexto, vamos a mirar un poquito el tema del gasto público en salud. Y lo que vemos, para empezar, si comparamos América Latina y la OCDE, es que la capacidad fiscal, el gasto público total en los países de América Latina es, por supuesto, bastante inferior al gasto público en los países de la OCDE. En los países de la OCDE estamos llegando a un gasto público de cerca del 50% del PIB en promedio. Y este gasto público es solamente de más o menos el 33% en los países de América Latina. O sea que como espacio fiscal global para gasto público es más reducido en América Latina que en la OCDE. Pero además, a ver, creo que me adelanté de una. Claro, además de que el gasto público total es inferior en América Latina que en la OCDE, también la prioridad fiscal que se le da al sector salud es inferior. Y si miramos el gasto en salud en la OCDE sobre el total del gasto público, estamos cerca del 15.1% era prepandemia, ahora estamos más cerca del 16%, cuando llegamos apenas al 14% en América Latina. ¿Qué significa esto? Que, claro, por supuesto, el gasto público en salud es más pequeño en América Latina que en los países de la OCDE. En promedio estamos alrededor del 4% del PIB en nuestros países que se gasta en salud, mientras estamos cerca del 10% en los países de la OCDE. Existe un cierto consenso de que habría que llegar a un gasto del más o menos el 6% del PIB para poder garantizar cobertura y calidad, etcétera. Y lo que vamos a ver aquí es cómo se puede realizar este incremento necesario del gasto, asegurando la calidad del gasto
y los resultados del gasto, porque no es solamente cuánto se gasta, pero en qué se gasta, cómo medimos los resultados y cómo asignamos y dedicamos las prioridades. Y ahí es donde vienen estas buenas prácticas presupuestarias para el sector salud de la OCDE. ¿Por qué desarrollamos estas buenas prácticas de presupuesto para el sector salud? Tenemos ya en la OCDE buenas prácticas de presupuesto generales para todos los sectores, pero lo que constatamos es que el sector salud es más complejo que demás otras áreas de gasto del sector público, por varias razones. Hay muchos actores involucrados, es también una área que es muy personal y muy esencial para los ciudadanos, donde hay mucho interés por parte de los ciudadanos sobre, y cada uno tiene su opinión. Es un tema donde cuando uno habla con la gente, todo el mundo tiene una manera personal de relacionarse con ese gasto. Entonces es uno donde hay muchos desafíos, más que en otras áreas, y es un sector muy importante. Y como una vez un director de presupuesto dijo, la salud me va a matar, porque es un área también que crece mucho. Y eso es lo que quiero que por ahí si se quedan con unas 2 ideas nomás de qué es o cuáles son los desafíos principales en los países de la OCDE sobre el gasto de salud, es que primero, salud es una de las mayores áreas de gasto público. Como decía, en promedio estamos en el 10% del PIB en la OCDE y un 16% del gasto público. Y segundo, no solamente es grande, pero además es un área donde el gasto ha estado creciendo en estas últimas décadas más rápido que el PIB, que la inflación, que los recursos públicos, y se prevé que este crecimiento siga sostenido. Las proyecciones de la OCDE dice que se va a duplicar, que la tasa de crecimiento del gasto en salud puede llegar a ser 2 veces la tasa de crecimiento esperada de la economía. Las proyecciones dicen que entre el 2019 y el 2040 el crecimiento del sector salud sería del 2.6% contra solamente 1.3% para el crecimiento económico en los países de la OCDE. Y por eso es que tenemos este interés específico en el sector de salud. Entonces, ¿cuáles son las opciones viables para financiar a corto plazo estas necesidades adicionales para el sector salud? Y aquí estamos hablando tanto para la OCDE como para América Latina y el Caribe. Y hay 4 maneras principales para aumentar el gasto en salud. Primero sería aumentar los ingresos públicos globales del país, mayor recaudación. Claro que hay poco apetito por subidas de impuestos, sobre todo en estos tiempos que estamos enfrentándonos a una crisis del costo de vida. Por ahí haya un poco más de espacio para aumentar impuestos en América Latina, porque la recaudación, la presión fiscal es bastante menor que en los países de la OCDE, pero nunca es una reforma agradable. La segunda sería reaccionar desde otros sectores de gasto hacia más gasto en salud. Pero cada vez más vemos que hay competencia de otros sectores para un espacio fiscal que es limitado. Y dentro de los sectores que también están compitiendo por recursos públicos, vemos, por ejemplo, las inversiones necesarias para el cambio climático, el envejecimiento de la población, o en muchos de los países ahora en Europa y en la OCDE estamos viendo también aumentos de los presupuestos de defensa por las situaciones internacionales. Entonces, decir que vamos a aumentar el gasto en salud reasignando recursos desde otras áreas a salud parece poco factible. El tercero sería cargar más gasto de salud hacia los usuarios, más gasto de bolsillo. Pero este gasto de bolsillo ya es bastante elevado en América Latina y Caribe y claro que es también uno de los elementos que queremos limitar, que justamente que los ciudadanos tengan que enfrentar gastos de bolsillo y por ahí empobrecimiento cuando tienen problemas de salud. Entonces, pasar más hacia el sector privado es una posibilidad, pero que hay que tratar de limitar al máximo. Entonces, nos queda la búsqueda de eficiencias en el sector salud. Cómo se puede gastar mejor los recursos que tenemos para la salud, y ahí es donde vienen las buenas prácticas presupuestarias en salud. Esto, perdón,
Es el mismo slide, simplemente presentado distinto. A ver, entonces ahí es donde interviene esta red que creó la OCDE de altos funcionarios de salud y de presupuesto. Y en esta red lo que hacemos es lo que hicimos ayer en esta conferencia que tuvimos, es crear el diálogo entre la persona en la dirección de presupuesto que está encargada del sector salud, el sectorialista de salud, si es posible, o el director de presupuesto, y dentro de los ministerios de salud o las cajas de seguro social en los países donde esto sea relevante, la persona encargada de la gestión presupuestaria del ministerio. Esta red la creamos en el 2011 en la OCDE y tenemos también muchas actividades en otras regiones del mundo, por ejemplo América Latina y Caribe como ayer. La semana que viene vamos a estar haciendo también este mismo tipo de eventos en Europa Central y hicimos hace poco uno en Asia. Y también en la OCDE estamos asociados con nuestra dirección de política tributaria porque, como decíamos, recaudar más y aumentar la capacidad recaudatoria de los países es una forma de aumentar el gasto en salud. ¿Cómo desarrollamos estas buenas prácticas de presupuesto en salud? Esto fue un proyecto que lanzamos en el 2022, después de 10 años de existencia de esta red, donde durante 10 años en charlas regulares anuales, los países y los delegados intercambiaban sobre cuáles son sus desafíos, sus buenas prácticas, lo que funcionó, lo que no funcionó, pero quedaba muy a un nivel anecdótico. Entonces quisimos pasar a un nivel de madurez mayor diciendo, bueno, tratemos de ponernos de acuerdo sobre un set de prácticas que podemos todos considerar que son buenas, esenciales o deseables en los presupuestos para salud. Hicimos grupos de trabajo con nuestros países de la OCDE, hicimos varios talleres virtuales porque todavía estábamos en un tiempo de pospandemia. Hicimos un primer borrador que compartimos, recibimos comentarios y estamos ahora viendo cómo estas prácticas son también relevantes para otras regiones y si se necesitan adaptarlas por ahí para que sean más relevantes. El objetivo de estas prácticas es que sean aplicables a todos los sectores públicos. No hay dos sistemas de salud similares, hay sistemas que son únicamente de nacionales, donde el Ministerio de Salud tiene un rol preponderante, hay sistemas con cajas de seguro social, hay países donde los gobiernos subnacionales tienen un rol muy importante en la provisión y la financiación de bienes de salud, y lo que queremos es que estas prácticas se puedan aplicar a todas estas distintas instituciones que gastan en salud, sea el gobierno nacional, las cajas de seguro social o los gobiernos subnacionales. Y también cuando hicimos estas prácticas teníamos en mente que el objetivo de tener buenas prácticas presupuestarias no es simplemente por la belleza de tener buenas prácticas, pero tiene que tener realmente concretamente un objetivo. Identificamos en el área de salud 4. Uno, obviamente, contribuir a la sostenibilidad fiscal del sistema, que no se comprometa la sostenibilidad fiscal del sistema de salud o del país por tener compromisos muy grandes con salud. La segunda es asegurar la eficiencia del gasto, pero también la equidad del gasto, que se gaste en todas las regiones, para todos los tipos de poblaciones, y la calidad. Entonces, cuando íbamos desarrollando estas prácticas, estábamos muy atentos a tener prácticas que se enfoquen hacia cada uno de estos 4 objetivos, porque por ahí la tendencia natural sería estar muy mirando el tema de sostenibilidad fiscal o de eficiencia y olvidarse que también es por el presupuesto que se pueden lograr objetivos como el de equidad o de mantener la calidad. ¿Para qué son relevantes? Bueno, si por ejemplo un país quiere diseñar alguna reforma presupuestaria en el área de salud, y esto podría ser una base para poder contrastar las prácticas existentes y cuáles son la institucionalidad con este set de buenas prácticas y ver cuáles son las áreas donde cada país les están yendo bastante bien y cuáles son esas donde podrían estar mejorando y progresando. La manera en que las estructuramos es que las aplicamos a todo el proceso presupuestario, desde la fase de planificación, formulación y aprobación, ejecución y revisión,
Y también miramos una parte más institucional, que son estos arreglos que no se modifican todos los años, sino que están dados una vez por todos. Entonces, por ejemplo, en los arreglos institucionales, las buenas prácticas van a tratar de ver cuáles son los elementos necesarios para garantizar que haya un marco institucional sólido, como son los distintos repartos de funciones, etcétera. En el tema de planificación, el objetivo de la fase de planificación va a ser cómo vincular los objetivos de gasto de salud con el presupuesto anual. Entonces, es asegurarse que tenemos una planificación que se va a traducir en el presupuesto anual. En la fase de formulación y aprobación es cómo se determina el nivel global del gasto en salud y cómo, una vez que se determina el total de gasto público en salud, cómo se asigna dentro del gasto entre las distintas áreas, sectores, tipos de instituciones, hospitales, gobiernos subnacionales, etcétera. La fase de ejecución es esencial, es monitorear y controlar cómo se ejecutan los recursos, por un lado para asegurarse que estén los recursos que están prometidos en el presupuesto y también que no se gaste más o menos de lo que está presupuestado. Y finalmente en la fase de revisión es tener ese análisis crítico de lo que se ha hecho en el año anterior y ver cómo se podría mejorar la eficiencia del gasto para los ciclos presupuestarios siguientes. Entonces, muy rápidamente, si miramos, por ejemplo, en los arreglos institucionales para el sector salud, les voy a dar un par de ejemplos, pero sobre todo voy a compartir con ASIP y con ustedes el documento completo de estas buenas prácticas de presupuesto. Pero, por ejemplo, en los arreglos institucionales, un ejemplo de buena práctica es identificar claramente las responsabilidades del Ministerio de Finanzas, las personas en el Ministerio de Finanzas que sean responsables, los sectorialistas, para discutir con el Ministerio de Salud. Y también inversamente identificar en el Ministerio de Salud quién es la persona responsable de discutir y negociar con el Ministerio de Finanzas. Y eso es muy importante para crear ese diálogo, y vamos a volver sobre este tema un poco más tarde, pero que haya confianza, diálogo, conocimiento y capacidad entre estos dos ministerios. Otros ejemplos de eso es también tener claramente definidos los roles y responsabilidades de distintos niveles de gobiernos o instituciones y los recursos con que cuenta cada uno de ellos. En la fase de planificación, el objetivo es fijar entonces los objetivos de salud de mediano plazo y convertirlos en asignaciones presupuestarias. Y aquí un ejemplo de buena práctica es desarrollar proyecciones macroeconómicas de mediano plazo de la evolución del gasto en salud. Y también para poder tener estas proyecciones del gasto en salud es necesario identificar qué institución es responsable por realizar estas proyecciones. Y lo que vemos en la mayoría de los países es que la responsabilidad es a veces en el Ministerio de Finanzas, pero en otros países es más el Ministerio de Salud o los fondos de seguro social que realizan estas proyecciones de mediano plazo. Para darles un ejemplo en la fase de formulación de buena práctica, es, por ejemplo, considerar cuando se discute cuál va a ser el gasto total público en salud al año siguiente, considerar el uso de criterios explícitos para facilitar esta negociación. Pueden ser, por ejemplo, un punto de partida para elaborar el presupuesto como determinantes más o menos automáticos del ajuste del presupuesto. Y aquí tenemos un ejemplo de país, por ejemplo, en que el presupuesto de salud del año T+1 o del año siguiente, del año T, es dado por una serie de índices y criterios más o menos automáticos y que una vez que se discute esos criterios se pueden aplicar. Y por ejemplo en eso tenemos un índice de precio, entonces ya está integrado dentro del sistema cómo va a afectar la evolución de los indicadores de precio y en particular de recursos humanos, cómo va a afectar eso al presupuesto de salud del año siguiente.
También hay una parte que mira el cambio tecnológico y eso es definido en un convenio de gobierno cada 3 años aproximadamente, cuánto espacio para nuevas tecnologías, nuevos tratamientos se va a dar y por fin también cómo se va a integrar el crecimiento demográfico en el presupuesto de salud. Entonces, eso puede ser una forma, hay muchas otras, esto es solamente un ejemplo de cómo se puede determinar el presupuesto de salud al año siguiente. Y en la fase de ejecución, un ejemplo de buena práctica es tener un cronograma claro de los desembolsos que van a ser necesarios para garantizar que los organismos y los distintos programas de salud reciban los fondos de manera oportuna cuando se necesita y evitar a la vez los gastos excesivos o insuficientes. Y para terminar, en la fase de revisión, una buena práctica es, por ejemplo, tener ejercicios regulares de monitoreo y evaluación del gasto y un instrumento específico que puede ser que es utilizado con cierta frecuencia en los países de la OCDE es hacer lo que llamamos los spending reviews o revisiones de gastos, y es tomar un programa, un área específica e ir indagando en el gasto histórico para ver si se pueden generar, ¿cómo se dice? Savings, se puede ahorrar y repriorizar ciertos fondos hacia prioridades más grandes. Entonces, eso era más o menos y bastante rápidamente la presentación de estas buenas prácticas presupuestarias para el sector salud de la OCDE. Les vamos a compartir el documento y espero que lo puedan leer y que les sea útil cuando estén discutiendo de presupuesto de salud. Y lo que voy a hacer ahora es darles algunos de los mensajes claves de la reunión que tuvimos ayer. Ayer fue la cuarta reunión de la Red de Directores de Presupuesto y de Salud de América Latina y el Caribe y contamos con 33 participantes que son directores de presupuesto o la persona encargada del presupuesto de salud en el Ministerio de Finanzas. Tuvimos ministerios también de salud presente y cajas de seguro social de 18 países de la región. Y para ese diálogo beneficiamos del apoyo de la CIP, pero también del Fondo Mundial contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y también soporte del BID y de OPS. Y les voy a dar simplemente por ahí 6 mensajes claves de lo que discutimos ayer. El primero es una característica de los sistemas de salud latinoamericanos, es que hay una gran fragmentación del sistema. Fragmentación entre los gastos del Ministerio de Salud, las cajas de seguro social, los gobiernos subnacionales, seguros privados, y a diferencia de lo que ocurre por ahí en algunos países de la OCDE, no solamente es una fragmentación financiera, sino también es una fragmentación en la oferta de servicios, donde por ahí en algunos países de la OCDE hay distintas fuentes de financiación, pero después el servicio se da de manera más integrada, cualquiera sea la fuente de gasto. Y lo que es interesante también en este gráfico es lo que ven ahí en verde claro, es el gasto de bolsillo, que es muy elevado y eso, por supuesto, es un factor que puede, en fin, que reduce la equidad del sistema y donde en la medida de lo posible haya que ir reduciendo lo que la gente tiene que poner de su bolsillo para que haya más un seguro sobre salud. El segundo punto que vimos ya es que el gasto en salud en los países de América Latina es muy inferior al gasto en salud en la OCDE y también estuvimos hablando de varias razones por las que es difícil de aumentar el nivel de gasto en salud. La primera es el tema de calidad del gasto, coordinación entre el MEF y el Ministerio de Salud. Efectivamente, no es solamente una cuestión de que haya que gastar más, pero también hay que asegurarse que se gasta mejor. En eso hubo consenso que el crecimiento económico o simplemente el crecimiento del gasto no es suficiente para lograr resultados como mejorar la cobertura o la calidad de los servicios de salud, sino que también hay que medir los resultados de lo que se hace y mejorar la calidad del diálogo entre ministerios de finanzas y ministerios de salud.
El segundo punto es, muchos países destacaron que existen rigideces presupuestarias o gastos preasignados que hacen difícil aumentar el gasto que se asigna a salud. Por ejemplo, muchos países tienen requerimientos legales o constitucionales de gastar X% del PIB o de los recursos públicos en áreas como educación, y entonces eso claramente reduce el espacio fiscal que queda para otras prioridades de gasto y en particular para el gasto en salud. Y también el servicio de la deuda en muchos países es muy importante y es un gasto comprometido importante que reduce el espacio fiscal. Sobre esos puntos, vemos que en América Latina, como decía, hay todavía espacio por ahí para aumentar los recursos públicos, pero para eso es importante primero demostrar la eficiencia del gasto público. Y en los gastos comprometidos, una recomendación general de la OCDE es tratar de transitar, de mirar los inputs y comprometer cuánto se va a gastar en cada área hacia pasar un enfoque más de resultados. Y en vez de decir cuánto queremos gastar, tener compromisos sobre qué es lo que se quiere lograr. Cuántos niños en la escuela o cuántos niños vacunados o cuánto se quiere reducir la tasa de mortalidad infantil, etcétera. O sea, realmente no atarlo a los compromisos al nivel de gasto, sino a los resultados que se quiere obtener. Pasar de esa lógica de recursos a la lógica de resultados. El tercer punto que vimos es la necesidad de reforzar las capacidades tanto en los ministerios de finanzas y en particular en la dirección de presupuesto como en los ministerios de salud. Vimos que uno de los retos importantes en los ministerios de finanzas es la falta de información sobre cómo y qué se gasta, porque se gasta, como dijimos, en varias instituciones distintas. Pero además de colectar la información, también hay limitada capacidad de los ministerios de finanzas y de las direcciones de presupuestos para entender realmente y evaluar los pedidos que reciben de los ministerios de salud. El área de salud es muy técnica, la gente de salud habla con lenguajes y siglas y jargones muy específicos y técnicos, y si no hay un pool de gente que solamente se dedique a salud y que esté realmente capacitada y que entienda ese lenguaje, es muy difícil para el Ministerio, la Dirección de Presupuesto, entender realmente cuando el Ministerio de Salud viene con nuevos requerimientos, que necesitamos tanta plata para tal cosa, poder tener un ojo crítico sobre ese pedido. Entonces ahí es importante, dijimos, identificar claramente a la persona, o mismo algunos países tienen unidades enteras dentro de la Dirección de Presupuesto que se encargan específicamente a mirar el presupuesto de salud. Tienen que tener esa capacidad, tienen que tener tiempo, porque muchas veces nos dicen, bueno, pero nosotros no tenemos tiempo, salud es una de las tantas áreas que tengo que ver y cuando me vienen no tengo tiempo. Entonces dedicar tiempo y construir esa relación con el Ministerio de Salud, las cajas de Seguro Social, los gobiernos supranacionales, etcétera. Y por el otro lado, también reforzar las capacidades del Ministerio de Salud en términos de presupuesto y de finanzas públicas. Que haya un equipo en el Ministerio de Salud suficientemente sólido en términos de presupuesto, que entienda cuáles son las obligaciones y las constraints, las limitaciones que uno tiene y en el lado de presupuesto público, de sostenibilidad fiscal, que entender el espacio fiscal y cómo eso funciona, para tener esa contraparte de diálogo con los ministerios y las direcciones de presupuesto. Y eso permite mejorar la confianza y la cooperación entre los dos ministerios y posiblemente a futuro ir delegando más prácticas. Y eso es algo que la OCDE recomienda no solamente en el sector salud. Reforzar el polo de la capacidad técnica en presupuesto de los ministerios sectoriales es visto como un elemento muy importante para mejorar la calidad del gasto y poder ir delegando más funciones y manteniendo el control sobre el gasto público total y la calidad del gasto. El cuarto punto que vimos, discutimos mucho sobre desafíos ligados a recursos humanos. Recursos humanos en el salud representa más o menos, en algunos países más, el 60% del gasto en salud, y obviamente hay muchos desafíos. Los primeros son desafíos post-pandemia.
Durante las pandemias muchos países tuvieron que contratar más empleados temporarios, o sea, más mano de obra en salud para atender las necesidades de COVID. Y según los países, en algunos se hicieron promesas explícitas de que esa mano de obra temporaria iba a ser oficializada como servidor público. En otros no fue tan explícita la promesa, pero sí había expectativas de esta gente que se dedicó a atender la pandemia, de que iba a ser incorporada en el régimen de servicio público. Pero claro que incorporar esa cantidad de gente y esos compromisos de largo plazo que generarían en el presupuesto público es muy complicado y es un peso fuerte para la sostenibilidad fiscal. Entonces ahí varios países estaban mencionando ese desafío importante. Otro desafío que vimos es el de los mandatos no fundados. Por ejemplo, el gobierno central que emite una ley para proteger o para poner un sueldo mínimo para empleados de salud, médicos o enfermeras. Y claro, eso afecta el gasto del gobierno central que emite esa directiva, pero también va a tener efectos sobre los gobiernos subnacionales, los fondos de seguro social o las otras instituciones que emplean médicos y enfermeras. Entonces, cuando en estos casos no han participado de esa decisión. Entonces ahí identificamos este desafío de esos mandatos no fundados que pueden generar a otra institución, otro nivel de gobierno, riesgos para la sostenibilidad fiscal cuando no han sido parte de la discusión de poner esa reglamentación. Y finalmente, una dificultad compartida por todos los países, sea en América Latina o en la OCDE, que es la dificultad para atraer suficiente personal médico, sean enfermeras o médicos, sobre todo después de la pandemia hubo como un desgaste. En los países de la OCDE vimos muchos enfermeras que cambiaron de profesión, se fueron del sector público, encontraron demasiado difícil y demasiado poco, en fin, las remuneraciones no corresponden a los esfuerzos y a los riesgos que toman, entonces eso es un desafío muy importante. Un poco de buenas noticias, vimos mejoras que se hicieron recientemente y en particular sobre el tema de la implementación de programas presupuestales para salud y también presupuestos de mediano plazo para salud. Pero aquí cabe por ahí una pequeña nota de cautela, que es que no hay que confundir presupuesto por programa y programas presupuestales. Muchos países tienen programas presupuestales que en realidad son un mix de inputs que dicen cómo se va a tener que cumplir cierto objetivo basándose todavía sobre las líneas presupuestales y los inputs y generando en realidad una rigidez en el gasto en esos presupuestos, en esos programas. Cuando nosotros en la OCDE, cuando hablamos de programas presupuestales o de presupuestos por programas, los vemos como una bolsa de dinero con objetivos y indicadores claros para que se tienen que lograr. Una persona responsable por ese programa que va a tener que rendir cuentas sobre cómo se gastó el dinero y si se llegó a los resultados, pero no se mira, o por lo menos se pone para información, pero no es votado por el Congreso cada una de las líneas presupuestarias de cómo se va a gastar el dinero dentro de ese sobre. Entonces, es bastante distinto el concepto y hay que tener cuidado de no crear rigideces adicionales cuando se hacen esos programas presupuestarios porque estén demasiado detallados, micro detallados de cómo se gasta el gasto. Y el segundo punto es, varios países también están yendo hacia presupuestos de mediano plazo, sea para el gobierno central o escuchamos también cajas de seguro social que están tratando de tener una visión de mediano plazo de sus presupuestos. Y acá también lo que es importante es la credibilidad de estos presupuestos de mediano plazo. Y seguro que John mañana va a decir lo mismo, pero nosotros tenemos ese dicho que en realidad es muy fácil tener un presupuesto de mediano plazo. Es tan fácil que lo hacemos todos los años. Pero claro, si lo volvemos a hacer todos los años no tiene mucho sentido. Es importante que el presupuesto que se previó para el año T+1 sea realmente el que se va a discutir.
Y el último punto que quería resaltar de lo que hablamos ayer es el tema de los presupuestos que llamamos bottom-up o top-down. Y vimos que hay muchos países donde el Ministerio de Salud hace su propuesta presupuestal o presupuesto preliminar, o cada uno tiene su nombre, sin tener un techo de gasto para planificar y priorizar su gasto. Y eso llega a que los ministerios, pero hablo de salud, pero es lo mismo en todos los demás ministerios, vengan con pedidos de asignaciones que son varias veces la capacidad fiscal, y después el director de presupuesto recibe los pedidos de todas las distintas áreas, se infarta 4 veces, empieza a negociar con cada uno para tratar de bajar, y eso creo que ustedes conocen mucho mejor que yo cómo es esa práctica, y la idea es tratar de ver cómo se puede revertir la lógica. Y en la OCDE lo que estamos desarrollando, muchos países de la OCDE están transitando lo que llamamos los presupuestos top-down. Y en vez de que se empiece por los pedidos de los distintos sectores que se han hecho sin tener un techo de gasto, empezar definiendo cuál es el techo de gasto de cada sector. Y para eso se miran cuáles son las proyecciones de ingresos del año siguiente, qué dicen las reglas fiscales o el objetivo de déficit o de superávit del gobierno, y con eso se puede ya tener el techo para el gasto total global del sector público. Después, las buenas prácticas sería que ese techo se desagregue en las distintas áreas, por ejemplo, discusiones con los distintos ministerios y según las prioridades de gobierno, y que se le den a cada ministerio, cada ministro tenga su techo de gasto. Y recién cuando tiene cada ministro su techo de gasto puede priorizar y formular su presupuesto preliminar. Y ahí yo siempre doy el ejemplo, y perdón los que estaban allá en la sala y que ya lo escucharon, de la importancia de tener una restricción presupuestaria cuando uno va a hacer una planificación. Y yo siempre digo que, bueno, para ir a la oficina, a trabajar desde mi casa a la oficina, necesito un auto. Y si no me dan una restricción presupuestaria, a mí me gustan los autos lindos, entonces yo quiero un Tesla. Y eso tiene un cierto costo. Pero claro, si me dicen no, en realidad no podés tener un presupuesto ilimitado, te doy solamente como un gasto recurrente para alquilar el auto, un Tesla que me costaría 10.000 euros o 10.000 dólares por año alquilarlo, me van a dar un presupuesto para alquilar un auto, me dicen solamente te estamos dando un presupuesto de 2.000 euros. Entonces, bueno, en vez del Tesla, por ahí voy a estar mirando un Nissan o un Suzuki o otro tipo de auto. Pero después me dicen, no, este año tenemos restricciones presupuestarias, está muy difícil la situación, no tenés 2.000 euros para ir de casa a la oficina, solamente te vamos a dar 500 euros. Si me das 500 euros voy a estar mirando cuáles son los distintos pases de metro, de bus y qué transporte público puedo tomar para ir de casa a la oficina. Y si me decís, no, tenés solamente 50 euros, bueno, me compro un par de zapatillas y voy caminando. En todos los casos voy a lograr el objetivo, que es ir de la oficina, de casa a la oficina. Pero la manera en que voy a lograr el objetivo va a ser muy distinta, la planificación va a ser muy distinta si me dicen tenés 10.000 euros, 5.500 o 10. Entonces es importante siempre empezar con esa asignación global, ese techo de gastos, antes de empezar a hacer los distintos proyectos de presupuestos en las distintas áreas. Y bueno, para concluir, había un pequeño confusión. Para concluir, lo que vimos también ayer es que al final del día, de todas formas, el presupuesto es una decisión política. Y era un poco frustrante ver que varios delegados decían, bueno, pero aunque hagamos el mejor presupuesto, con los mejores supuestos, con los mejores indicadores, basado en evidencia, etcétera, al final del día va a pasar por el Congreso, y en muchos países el Congreso tiene muchas libertades para modificar todas las propuestas que vengan, y por ahí lo que sale del Congreso no tiene nada que ver con el proyecto que se sometió al Congreso. Entonces, bueno, eso claro es difícil de cambiar, pero por ahí sí es importante, primero, cuanto más basado en evidencia, con indicadores, etcétera, sea el proyecto que se presenta, más complicado políticamente es por ahí modificarlo. Cuando es algo muy serio se puede
defender mejor. Y otro tema es también ir capacitando el Congreso, mejorar la capacidad técnica del Congreso en términos de presupuesto público, por ejemplo, desarrollando lo que hay en muchos países de la OCDE, que son las oficinas de presupuesto del Congreso que dan apoyo a los congresistas. Pero bueno, entonces, simplemente para resumir, lo que dije, la salud es, como vimos, un gasto esencial en todos los países. En América Latina y Caribe vimos que el gasto es muy bajo, los gastos de bolsillo siguen siendo muy elevados, entonces es importante aumentar la cobertura y reducir ese gasto de bolsillo y por lo tanto parece necesario aumentar el gasto en salud, pero para que eso logre los resultados que queremos en términos de cobertura y calidad, es esencial mejorar la calidad del gasto, asegurar que se miden los resultados y la eficiencia del gasto, y en eso aquí los directores de presupuesto y las oficinas de presupuesto tienen por supuesto un rol esencial que es de todos ustedes. Así que les agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias por la gran exposición que nos ha hecho Camila Van Malle de cómo aplicar buenas prácticas presupuestales en el sector de la salud y las que se desarrollan en la OCDE en todo lo que es la presupuestación del tema, y nos ha resumido los mensajes y conclusiones claves de las reuniones de ayer. Tenemos unos 10 minutos para abrir algo de debate y algunas preguntas de ustedes. Para hacerlo ágil, por favor, quienes quieran participar, nos identifican, nos dan su nombre, su país y por favor unas preguntas concretas para nuestra expositora. Entonces, quienes quieran participar, queda abierto el debate, por favor. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Diana Marcos, de Uruguay. Sí, para el debate, no para la pregunta. Es difícil para nosotros, técnicos en presupuesto, definir qué es salud. Yo no estoy de acuerdo con que veamos lo que gasta el presupuesto el Ministerio de Salud. Desde que empezamos a hablar de presupuestos por programa, y algunos que utilizamos aquellos libros eternos de Gonzalo Marner, hasta el día de hoy, la discusión es cómo se arma un programa de salud. Porque salud, por suerte, es ausencia de enfermedad. Yo tengo que preparar a los ciudadanos desde el vientre de una madre sana para que tenga un niño sano. Y ese niño sano tendrá que tener, así como su madre, la educación suficiente, la alimentación suficiente y vivir en un medio ambiente que el gobierno comprometa para que pueda ese niño ser sano y así ser feliz. Y todo niño sano y feliz llegará a ser un adulto sano para la sociedad. Por lo tanto, por eso lo planteo como debate. Yo creo que sí tenemos que tener técnicos de las distintas disciplinas para armar un presupuesto. Y con un pequeñísimo aporte, mi pequeñísimo país logró, peleando con la multinacional de Philip Morris, que se redujera el gasto en cáncer de pulmón y que tuviera mejor salud para los ciudadanos uruguayos. Es muy pequeño, pero si trabajamos con políticas públicas a mediano y largo plazo, creo que así tendremos mejor salud para todo el mundo, que no es global, porque hay diferencias gigantescas en las distintas partes de nuestro planeta. Gracias. Hola. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo que lo que decís que es también gasto en prevención, gasto en promover un tipo de vida sana. De los gastos evitables en salud
mencionaste el del cáncer con los cigarrillos, pero también, por ejemplo, la obesidad genera gastos muy, muy importantes en el sector salud y es algo que habría que tomar desde la educación, probablemente de los niños, hacia una alimentación sana, hacia ejercicio, que pueden ser promovidos por otras políticas públicas. Entonces sí, una de las maneras, pero ahí va, es más una política global de salud que efectivamente va más allá del presupuesto, pero es mirar todos los demás factores que influyen sobre los resultados de salud. Pero aunque decís, es totalmente cierto que el gasto de salud no solamente está en el Ministerio de Salud, pero sí dentro de eso el gasto de enfermedad, aunque lo quisiéramos reducir teniendo poblaciones más en mejor salud y más sanas, sigue siendo un punto importante que tenemos que atender también cuando la gente se enferma. Pero totalmente de acuerdo, y dentro de las buenas prácticas también, cómo asegurar que estamos poniendo suficiente gasto en prevención. Porque lo que vemos muchas veces es cuando hay un problema fiscal, donde hay que reducir el gasto, que hay dificultades financieras, ¿cuál es el primer gasto que se corta? El gasto en prevención, porque es un gasto que va a tener beneficios dentro de 10, 15 o 20 años. Entonces, la gente hoy es lo que va a cortar más fácil, pero también es el que tendría el mayor impacto para el futuro. Y ahí es donde por ahí hay temas del presupuesto que se podrían mejorar para asegurar que se sigue gastando y priorizando el gasto en prevención. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Muy buenos días, Tania Morales de Chile. Camila, dos preguntas específicas y concretas. Uno, si nos puedes dar un ejemplo de países a donde mirar para poder resolver dos temáticas, que son las brechas del personal de salud. ¿Qué países podrían? Porque OCDE, como tiene una mirada general, nos puede aportar en decir, miren estos países que son un ejemplo a seguir. Entonces, en brechas de personal de salud, que sabemos que en todos los países están sufriendo esas consecuencias tanto por el COVID y por agotamiento, el burnout del personal. Y lo otro es la digitalización de la salud, en términos de qué países lideran prácticas innovadoras en términos de lo que es digital. Y la segunda pregunta es con respecto a ¿qué país nos pudiera aportar? Pero se me fue la onda. No, dejemos los dos primero nomás. Muchas gracias, Camila. A ver, sí, como decía, las brechas en personal de salud es un reto que todos los países están mirando y no estoy segura que haya uno que se pueda ser orgulloso de decir tenemos la solución. Pero sí lo que te puedo dar son pistas hacia dónde los países están mirando. Una de ellas es, por ejemplo, bueno, cosa básica, formar más médicos. O sea, por ejemplo, en Francia tenemos desde hace muchos años un números clausus, que es que el colegio de médicos decide cuántos médicos se van a formar para el año siguiente. Y desde hace 20 años están subestimando terriblemente la cantidad de médicos que se necesitan. Pero tarda 15 años formar un médico. Entonces, aunque hoy están diciendo, bueno, vamos a aumentar ese número clausus, vamos a estar formando más médicos, entre hoy y que lleguen esos médicos al mercado de trabajo, pasan 15 años. Y no es tan fácil también aumentar muy rápido la formación de médicos porque se necesita en los hospitales tener los médicos referentes, etcétera, y no pueden tampoco duplicar el número de estudiantes de un día para otro. O sea que son temas que se hacen, que necesitan mucho tiempo y que están viendo desde el lado de la oferta de médicos que se puede hacer. Después, temas para mejorar también la calidad del trabajo de los médicos, reducir las cargas administrativas, digitalizar lo que se pueda digitalizar, porque uno de los resentimientos o de las frustraciones del personal médico es que pasan mucho tiempo haciendo administración
llenando formularios para medir resultados para los ministerios de finanzas, pero cuando se habla con los médicos ven eso realmente como algo que les pesa mucho. Entonces, bueno, tratar de mejorar la manera en que se utilizan los médicos y las cargas que tienen administrativas, etc. Y otra que también fue intentada en varios países, por ejemplo, es darle más responsabilidades, por ejemplo, hacia enfermeras. Entonces, que las enfermeras puedan recetar, ¿cómo se dice?, cuando se renuevan prescripciones médicas, o que tengan cierto nivel de decisión refiriéndose a un médico, pero tratando de delegar más tareas hacia las enfermeras, que eso también les hace su tarea más interesante y puede liberar tiempo de otros personales cuyo sueldo es más caro. Entonces, todo lo que se pueda pasar desde un sueldo más caro a sueldos menos caros, obviamente libera recursos. Y en términos de digitalización de la salud, ahí también hay muchos debates y discusiones, muchos países en la OCDE que están yendo hacia eso, y algunos de los temas importantes y que también estuvimos mirando ayer es el tema de tener un registro de salud único, que cada paciente cuando va de un hospital a otro o que cambia de médico, que tenga todo su file, todos sus antecedentes, sus radiografías, los resultados de los exámenes, de manera que cada médico lo pueda consultar. Pero eso se enfrenta, en todo caso en Europa, a restricciones muy fuertes sobre la libertad de la gente, la anonimización de los datos y muchos tipos de seguros. Pero eso es algo muy importante a los que los países están yendo. Y bueno, creo que voy a parar ahí. Gracias. Bien, espacio para una última intervención. María Jesús. La verdad es que la salud es importante, pero también otras políticas de gasto son importantes, que influyen muy directamente en la salud, y otras que, aunque no incidan, no queda más remedio, como pagar deuda, por ejemplo. Eso, y a medida que más se gasta, más hay que pagar intereses de deuda. Pero cuando nos has estado explicando todo el esquema de diálogo, de formación entre las áreas de finanzas con las áreas de salud, que me parece muy interesante, que yo he participado en mi país, por el lado de finanzas, con cada uno de los responsables del área. Pero ahí me parece que no veo bien recogido en tu esquema cuando en los países, en Europa prácticamente el gasto está descentralizado, ¿vale? Entonces, ¿cómo ese diálogo maravilloso ideológicamente entre los departamentos de finanzas con el departamento de salud se complica mucho más cuando el gasto lo hacen comunidades autónomas o regiones, comunidades autónomas es en el caso de España, ¿vale?, que no están participando, porque en realidad el gasto les llega del presupuesto nacional a la región. Y eso también está significando que el gasto dentro de un mismo país no es homogéneo. Es homogéneo el gasto en función de esos indicadores de habitante, de actividad económica, de todo. Pero ahí no estás controlando que los médicos se paguen igual, que las enfermeras se paguen igual, que el coste de una cama, o si se emplea más dinero para atención primaria que para la hospitalización. Todo ese esquema, ¿cómo lo habéis tratado? Sí, eso efectivamente tuvimos una sesión entera, y es una pena, pero por ahí después me das tus datos y te invitamos la próxima. Tuvimos una sesión entera sobre justamente los desafíos específicos en países descentralizados,
porque efectivamente el Ministerio de Finanzas o mismo el Ministerio de Salud en algunos países es un porcentaje muy chiquitito del gasto total en salud. Y por eso, es el mismo desafío en descentralización geográfica con comunidades autónomas o regiones, estados, como también cuando hay descentralización hacia una caja de seguro social que tampoco es controlada por el Ministerio de Finanzas. Y ahí, por eso es importante que lo que desarrollamos de prácticas sean también utilizadas y promovidas en las comunidades y en los distintos secretarías de salud y de presupuesto a nivel regional, pero sí estuvimos mirando más allá de los desafíos específicos de los países más descentralizados, como el que mencioné, que es, por ejemplo, que puede haber mandatos centrales que afectan el presupuesto subnacional, como poner un sueldo mínimo para homogeneizar el sueldo de los médicos y de las enfermeras, puede generar un impacto fiscal en gobiernos subnacionales que no lo han podido discutir de esa medida o tener la decisión o la posibilidad de financiar ese aumento de gasto. Entonces, eso es por parte de los desafíos. Otro desafío es tener datos comparables y que lleguen datos a tiempo al Ministerio de Finanzas para poder seguir por un lado la ejecución, pero también por el lado del Ministerio de Salud, poder comparar cuáles son las prácticas. Muchas veces tenemos indicadores a nivel nacional sobre calidad del gasto y resultados en salud, pero es muy difícil tener esa información por región o por comunidad, por estado, y eso es algo que habría que nosotros en todo caso empujamos, de ir generando esos datos. En algunos países tienen obligación los estados tienen obligaciones de rellenar y de dar información y ciertos indicadores al gobierno central sobre los resultados. Soy consciente que hay muchos factores políticos que hacen muy difícil imponer este tipo de medidas, que eso es un reto, un challenge de la descentralización en general, pero sí ir hacia tratar de medir los resultados de manera homogénea, de difundir el uso de los mismos indicadores, compartir información y basarse en los resultados. Pero efectivamente, o sea, salud es un área, pero no es la única donde la descentralización genera desafíos muy importantes. También, por suerte, es importante y tiene muchos beneficios, pero hay ciertas dificultades que vienen asociadas a eso. De nuevo, muchas gracias a nuestra expositora. Un aplauso para ella, por favor.